Hablemos de la psicología como ciencia, la cual se divide en etapas. Primeramente tenemos la etapa filosófica o precientífica, en la cual vamos a ver nombres de pensadores como Aristóteles, Santo Tomás, Descartes. Y en esta etapa se empieza a dar como una idea de lo que es la psicología, de lo que más adelante va a ser la psicología. Luego tenemos la etapa experimental, en la cual ya nace la psicología como una ciencia, gracias a Gant, y vamos a encontrarnos con nombres como Gant, Darwin, James, Pavlov y los distintos representantes de la Gestalt. Ahora bien, hagamos un paréntesis para explicar lo que es el método y el objeto de estudio de la psicología. El método que usaba la psicología era la observación y la experimentación. Pero dentro de la experimentación se dice que tiene dos variables. Se habla de una variable dependiente y de una variable independiente. La variable dependiente era lo que el experimentador quería estudiar en la persona, por ejemplo, el comportamiento. Y la variable independiente era lo que el experimentador va a manipular para ver cómo la persona reacciona. Es decir, por ejemplo, en el caso de una persona con fobia a las arañas, el experimentador lo que va a hacer es presentarle una araña a la persona con fobia para ver cómo reacciona. Y el objeto de estudio de la psicología es propiamente la mente humana, ¿sí? El hombre se estudia a sí mismo. Bien, ahora hablemos de las escuelas de psicología. La primera escuela que vamos a ver es el estructuralismo. Creada por William Gant, en el año 1879, año en el que surge la psicología como ciencia debido a que se crea el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. El método que usaba Gant era la introspección experimental, que consistía en que el paciente debía observarse a sí mismo y a sus acciones. Introspección significa mirar hacia adentro. Las acciones se debían repetir un par de veces para que este método fuera válido. Es decir, las acciones que el individuo tenía se tenían que repetir una serie de veces para que se considerara válido el método de estudio. El objeto de estudio de Gant o del estructuralismo era la experiencia inmediata, es decir, el aquí y el ahora. También creía que los sentimientos no estaban separados de lo corporal, así que estableció una estrecha relación entre lo físico y lo psíquico. Hay que destacar que a William Gant no se lo reconoce tanto por su método y por su objeto de estudio, sino que por la creación de esta nueva rama como ciencia. Si bien la psicología nace en Alemania, rápidamente se extiende por Europa y llega a los Estados Unidos. En los Estados Unidos los psicólogos se van a diferenciar de Gant porque lo que ellos querían era estudiar la utilidad de los procesos mentales. Acá nace el funcionalismo. Su creador fue William James, la escuela del funcionalismo. Su objeto de estudio era la vida mental como algo que cambia continuamente y que elige los estímulos más relevantes de la persona. James decía que la vida mental no es algo que se puede fragmentar o dividir, porque en el camino se perdería mucha información. Por eso también lo compara con un río de corriente continua. La metodología que usó James, si bien él no descarta de todo la introspección que usaba Gant, utiliza la metodología comparativa, que consistía en estudiar niños con trastornos o discapacidades y también los animales, y luego compararlo con el resto de las personas. Quiero destacar que si bien el funcionalismo y el estructuralismo ya no existen actualmente, fueron un camino de facilitación hacia el conductismo,
Otra de las escuelas es la reflexología. Entre sus creadores más reconocidos está Iván Pavlov, quien habló y es conocido por el condicionamiento clásico. Sus estudios se basaron en los reflejos condicionados. ¿Qué son los reflejos condicionados? Son todos los reflejos aprendidos como respuesta a una secuencia repetitiva. El experimento más conocido de Pavlov es el experimento que hace con un perro, al cual le presenta comida y el perro empieza a salivar. Después de repetir esta secuencia un par de veces, Pavlov lo que hace es añadirle a la comida el sonido de una campanita. Entonces el perro escuchaba el sonido de la campanita y sabía que la comida estaba. Pero una vez que repite esto varias veces, al hacer sonar la campanita sin la presencia de la comida, el perro empieza a salivar debido a que piensa, asocia el ruido de la campanita con la comida sin la presencia de esta. Entonces se considera a la comida el estímulo no condicionado, a la campana el estímulo condicionado y a la salivación en ausencia de la comida el reflejo condicionado. En base a estos estudios, Pavlov lo que quiso era describir los procesos que se dan entre el estímulo y la respuesta, es decir, el proceso cerebral que se da ante la presencia del estímulo antes de emitir la respuesta. Pero todo lo que declara Pavlov es en base a observaciones que él hace, no a procesos cerebrales. Otra escuela es la Gestalt. Entre sus creadores más conocidos están Kohler, Kafka, Wertheimer y Freud. La Gestalt estudia los procesos de la percepción, es decir, lo que nosotros captamos o vemos y lo percibimos como una totalidad. El lema de la Gestalt es: el todo es más que la suma de las partes, porque la mente configura todos los elementos gracias a la percepción, la cual mediante los sentimientos nos va a proporcionar los datos tal cual son en la realidad. La teoría de la Gestalt son reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos provenientes del medio. El conductismo. Hablemos de John Watson, para el cual lo único observable en la psicología era la conducta, la cual fue su objeto de estudio. Watson continuó con el proceso de estímulo y respuesta de Pavlov, pero el método de estudio para él era la observación sistemática y la experimentación. La intención de Watson era predecir y controlar la conducta. Hizo experimentos con animales que luego adaptó a las personas. El experimento más conocido es el que hizo con el pequeño Albert, al cual Watson le presentó una rata blanca un par de veces. Luego a esto le agregó un ruido fuerte el cual hacía que el niño llorara, y esto lo repitió reiteradas veces, hasta que llegó un momento en el cual Watson retira el ruido fuerte que hacía llorar al niño, pero le presenta la rata o incluso cualquier otro objeto peludo y blanco, y ante la presencia de este el nene lloraba, porque lo asociaba con lo que era el ruido fuerte, que él sí le tenía miedo. En cambio, cuando le presentaron primeramente la ratita, el nene no le tenía miedo a la rata. Dentro del conductismo también podemos encontrarnos con Frederick Skinner, para quien las personas no somos totalmente responsables de nuestros actos, sino que el entorno va a controlar nuestra conducta. Por eso habla de una conducta operante o por reforzamiento. Skinner dice que las conductas voluntarias a las que si les agregamos un refuerzo, se va a incrementar el condicionamiento operante o instrumental.
Es decir, al aplicar un estímulo llamado reforzador, hace que aumente la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir en el futuro. Por ejemplo, si a un nene le decimos, si vos haces toda la tarea, más tarde podés mirar tele, el nene va a asociar que si él hace la tarea, después, todos los días, va a poder mirar tele después de hacer la tarea como un premio o un refuerzo en este caso. En el siglo XX aparece Sigmund Freud y el psicoanálisis. Sigmund Freud enfoca su estudio en el inconsciente. Los métodos de estudio que utilizó Freud eran primeramente la hipnosis, la cual todos conocemos, esa que es con un relojito, pero como no le dio resultado, empezó a utilizar lo que es la asociación libre, en la cual el paciente lo que hacía era acostarse y decirle todo lo que se le venía a la mente a Freud en este caso. Freud intentaba que el consciente se haga consciente mediante la verbalización, es decir, mediante lo que el paciente le contaba, ya que plantea que de alguna manera el inconsciente sale a la luz en todos estos relatos que la persona hace. Freud también plantea tópicas, la primera y la segunda tópica. ¿Qué era la primera tópica? Eran el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es todo aquello de lo que somos conscientes e incluye la memoria. El preconsciente es la información que tenemos guardada pero que podemos recuperar y también influye en la memoria. Por ejemplo, si a nosotros hoy nos piden que recordemos qué hicimos hace una semana, nosotros nos vamos a acordar porque tenemos memoria y tenemos la capacidad de poder acordarnos, recordar. Y el inconsciente son los sentimientos, pensamientos e impulsos que están fuera de nuestro consciente y que normalmente los tenemos guardados o almacenados porque esta información suele ser inaceptable o desagradable a la vista de la sociedad. La segunda tópica. Freud dice que cada persona tiene una cierta cantidad de energía psicológica y que es con lo que se va a formar, con lo que se van a formar nuestras estructuras básicas de personalidad. Y aquí aparecen el yo, el ello y el superyo. El ello, el yo y el superyo. El ello es el componente de la personalidad que está desde el nacimiento. Es puramente inconsciente y va a tener aspectos primitivos. Por ejemplo, los bebés son todo ello. El yo se desarrolla a partir del ello y es lo que nos permite que nos podamos expresar de una manera aceptable en el mundo real. Y el super yo contiene todo lo moral, todos los sentimientos y diferencia entre el bien y el mal. El constructivismo, entre sus creadores más destacados está Jean Piaget, quien dedicó sus estudios a la inteligencia y a la teoría del aprendizaje. Piaget decía que la inteligencia es la actividad psíquica superior y la define como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Piaget plantea la construcción estructural del psiquismo, porque él plantea que el psiquismo se va a dar por etapas, las cuales se dan en una secuencia, es decir, no se puede dar una etapa sin que se haya dado la otra que venía antes. Por lo mismo, Piaget cree que no se las puede ir saltando a estas etapas y no se enfoca tanto en la edad, sino que se enfoca en las etapas.
Piaget considera la inteligencia como un equilibrio. Su teoría está basada en la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? Es el modo por el cual adquirimos nuevos conocimientos. Y la acomodación es nuestro esquema actual. El equilibrio que se da entre la asimilación y la acomodación es la adaptación, que es del equilibrio del cual habla Jean Piaget. Por último, tenemos el humanismo. Sus representantes son Maslow y Roger, los más reconocidos. El humanismo es la rama más actual de la psicología, que rompe con el conductismo y el psicoanálisis porque considera que son muy deterministas. El humanismo ubica al hombre como centro del mundo y resalta la individualidad de las personas. Van a retomar a William James, teoría que proponía estudiar la conciencia y al individuo para conocer al mismo y a sus procesos. Y también van a retomar la teoría de la Gestalt, la cual estudia el todo y los fenómenos cómo se presentan en la realidad. El humanismo lo que hace es eliminar el diagnóstico y por lo tanto se elimina el término paciente y la terapia se centra en cada cliente y se modifica la relación entre el psicólogo y el cliente de manera en la cual hay más confianza, ¿sí? Lo que busca el humanismo es la causa de las conductas, es decir, entender la conducta de cada persona. Debido al desarrollo de la psicología, se ha producido una especialización cada vez mayor en el estudio y la investigación. A continuación, mencionaremos algunos de los campos laborales más representativos del psicólogo. La psicología experimental es la más antigua de las áreas especializadas de la psicología, la cual tiene su origen en 1879. En la actualidad, el psicólogo experimental lo que hace es investigar los procesos básicos como las sensaciones, la percepción, la motivación, desde la perspectiva científica. Y lo hace con investigaciones ya sean de campo o laboratorio. También tenemos la psicología clínica, en la cual el psicólogo no solo se orienta a la atención de personas hospitalizadas en instituciones de salud mental, es decir, que no solo atiende a los llamados dementes, sino que tiene una amplia gama atiende a una amplia gama de padecimientos que van desde leves desajustes emocionales que podemos tener todos hasta una psicosis aguda. También está la psicología educativa, que estos profesionales están más arraigados a la orientación vocacional y educativa, la educación especial, la planeación y asesoría educativa y la docencia. Estos psicólogos lo que hacen es, lo que buscan es identificar las causas de aquellos problemas que le impiden al estudiante lograr un mejor rendimiento de sus estudios. Y lo que hacen es buscar conjuntamente opciones para solucionar este problema. También está la psicología social, la cual centra su atención en los procesos psicodinámicos, es decir, en los valores, creencias y conflictos sociales que intervienen en la relación entre el individuo y la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que hace el psicólogo social? Trata de entender, explicar y cambiar la forma en que las personas y los grupos interpretan y transforman los acontecimientos sociales. También tenemos la psicología industrial, en la cual, es uno de los más recientes campos dentro de la psicología. El psicólogo lo que hace es realizar labores de selección y reclutamiento del personal. También puede tratar cualquier situación de la industria en la que intervengan problemas de conducta humana,
organizar y dirigir programas de adiestramiento y capacitación de trabajadores, entre otros. La psicología ambiental se ocupa de las relaciones entre el comportamiento humano y el ambiente físico del hombre. Es el área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación entre el medio ambiente físico, la experiencia y la conducta humana. También tenemos la psicología forense, una rama relativamente nueva en la psicología que trata de conocer los motivos que inducen a un sujeto a delinquir, los significados de la conducta delictiva para el individuo que la comete y la falta de temor ante el castigo y la ausencia a renunciar a las conductas criminales. También está la psicología del deporte, en la cual el psicólogo del deporte lo que hace es conocer y valorar a fondo a cada deportista para ayudar al mismo a poder enfrentarse a situaciones sentimentales ventajosas o desventajosas frente a sus adversarios. Y por último, la psicología positiva, llamada la ciencia de la felicidad, que aporta nuevos conocimientos acerca de la psiquis humana, que no solo ayuda a resolver problemas de salud mental que adolecen a los individuos, sino que también ayuda a alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar a los mismos.